Todo el tiempo estamos expuestos a antígenos exógenos y endógenos, y nuestro cuerpo tiene mecanismos para defendernos, pero cuando hay una reacción exacerbada y dañina de la inmunidad, en la que se produce un daño de origen inmunológico creado por los anticuerpos y las células, el daño se debe a un antígeno que ya se conocía o una previa sensibilización. A esta respuesta se le conoce como hipersensibilidad, y puede variar desde una respuesta temprana o tardía. Y hoy vamos a conocer los tipos de hipersensibilidad según la clasificación de Combs y Geo. Hipersensibilidad tipo 1 es mediada por la respuesta inmunológica exagerada a un alérgeno específico, involucrando la producción de anticuerpos IgE y la liberación de sustancias inflamatorias por parte de mastocitos y basófilos. Inmunoglobulinas que participan en este tipo de hipersensibilidad son IgE. El tipo de antígeno puede ser polen, ácaros del polvo, pelos de animales, algunos alimentos, piquetes de una abeja, avispa u hormiga, entre otros. Células efectoras son los mastocitos, basófilos y eosinófilos. La fisiopatología se inicia con la sensibilización, que se produce por la entrada del antígeno por primera vez y son captados por las células presentadoras de antígenos, que serían las células dendríticas, lo que provoca la estimulación de linfocitos helper Th2 para secretar citoquinas que estimulan los linfocitos B específicos, para liberar interleucina 4 e interleucina 13 para la formación de síntesis de IgE. Las células dendríticas presentan el antígeno al linfocito B, convirtiéndose en células plasmáticas y se producen anticuerpos IgE específicos contra el antígeno en cuestión. Los anticuerpos IgE se fijan a receptores de mastocitos, basófilos y eosinófilos. Después sigue la reacción, que es la exposición repetida al mismo antígeno. Cuando el antígeno entra en contacto con la célula dendrítica, se produce la activación del mastocito, el cual libera mediadores primarios. A este proceso se le conoce como desgranulación. Los mediadores liberan aminasas activas, mediadores lipídicos y citoquinas, y se clasifican como mediadores primarios y mediadores secundarios. Enfermedades relacionadas pueden ser la anafilaxia, urticaria, fiebre del geno y asma. Es también conocida como citotóxica, ya que es un tipo de respuesta inmune exagerada que se produce cuando el sistema inmunológico ataca las células o tejidos del mismo órgano por un error. Su función radica en que los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico reconocen y se unen a los antígenos presentes en las células del cuerpo, lo que desencadena la destrucción de estas células. Esto puede ocurrir de dos diferentes formas: mediante la citotoxicidad mediada por anticuerpos. En este caso, los anticuerpos de tipo IgG o IgM se unen a antígenos en la superficie de las células, formando complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos activan un conjunto de proteínas que se encuentran en la sangre, lo que ayudará a destruir las células marcadas. También pueden activar células fagocíticas como los macrófagos para que les eliminen. Un ejemplo de este tipo de hipersensibilidad es la anemia hemolítica autoinmune, en la cual los anticuerpos atacan a los glóbulos rojos. Bueno, la siguiente forma son anticuerpos que estimulan receptores. En este caso, los anticuerpos se unen a receptores presentes en la superficie de la célula y activan su función de manera inapropiada. Anticuerpos que bloquean receptores. Este es lo mismo pero en sentido contrario. Aquí los anticuerpos se unen a los receptores de las células e impiden que estos realicen su acción adecuadamente. La hipersensibilidad de tipo 2 puede tener consecuencias graves a la salud, ya que esta puede causar daño y disfunción de los órganos afectados, ya que se ven afectados por el mismo sistema inmunitario que debería ayudarlos contra patógenos. Hipersensibilidad tipo 3 es mediado por inmunocomplejos que se forman en la circulación o en localizaciones extravasculares donde se depositan los antígenos. Las inmunoglobulinas que participan en este tipo de hipersensibilidad son las IgM e IgG. El antígeno es soluble y las células efectoras son células fagocíticas e inmunocomplejos. El antígeno más el anticuerpo da como resultado un inmunocomplejo, en la que hay un reconocimiento por fagocitos en la que va a haber una destrucción mediada por un complemento, pero en algunos casos las grandes redes de inmunocomplejos, lo que causa un daño por el excesivo depósito de inmunocomplejos en el tejido, los cuales no van a ser eliminados de manera eficiente, por lo que terminan depositando en los tejidos o en los vasos sanguíneos, y esto se da por la afinidad por tejidos particulares, por antígenos altamente cargados, entramados extensos de inmunocomplejos y sistemas fagocítico alterado. Todo esto va a desencadenar la fijación del complemento C3A y C5A, que provocará la atracción y activación de neutrófilos y macrófagos, y por lo tanto se dará una secreción de quimiosinas y citocinas, prostaglandinas y proteasas proinflamatorias que causan síntomas como fiebre, atralgia, adenopatías, proteinuria y exantemas dependiendo del tejido donde se depositen. Algunas enfermedades relacionadas con este tipo de hipersensibilidad son el fenómeno de Artus y el lupus eritematoso sistémico. Hipersensibilidad tipo 4, a diferencia de las demás hipersensibilidades, no está mediada por anticuerpos, sino por células del sistema inmune, en específico los linfocitos T. No usa inmunoglobulinas, sino que activa los linfocitos TCD4 y a los TCD8, que liberarán citocinas que activarán macrófagos, neutrófilos y células natural killer. Su antígeno es soluble y es presentado por las células T. Sus células efectoras son células del sistema inmunitario y mediadores inflamatorios. Este proceso inicia con la exposición inicial al antígeno, el cual será presentado a los linfocitos T
por las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos. Una vez presentados a los linfocitos TCD4, lo procesan y reconocen al antígeno. Cuando reconocen al antígeno se activan y proliferan para liberar citocinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que activarán células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos y natural killer. Los macrófagos activados son fundamentales debido a que liberan citocinas inflamatorias y enzimas proteolíticas que llevan a la destrucción del tejido. Los linfocitos TCD8 participan en esta hipersensibilidad, pero en respuestas inmunitarias dirigidas a las células infectadas. Una enfermedad relacionada es la dermatitis por contacto, que sucede en la piel después del contacto con plantas, químico, entre otros. Activarán linfocitos T específicos y desencadenan una respuesta inflamatoria.